hermano, un pasaje que habla precisamente del nacimiento de Cristo. Y lástima porque aquí hay muchas cosas importantes que vamos a ver en esta mañana y que posiblemente escucharemos cosas que nunca hemos escuchado y nunca hemos visto en este pasaje, que es el pasaje de San Lucas, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 20. Muchos versículos, pero hablan de lo que sucedió ese día maravilloso. Tenemos aquí muchos regalos y una de las cosas que habrán en este tiempo son regalos. La gente se estará enviando regalos y se están ya enviando regalos sin recordar ni siquiera que el mejor regalo vino del cielo. Que el mejor regalo lo ha dado Dios. Que el mejor regalo se llama Cristo, que vino a salvar al hombre pecador para darle esperanza y nueva vida, una esperanza de vivir eternamente en la presencia de Dios. Salvo. Ese es el mejor regalo. Así que busquemos en nuestra Biblia en el capítulo 2 y los versículos desde el 1 hasta el 20 es lo que vamos a leer. Y puesto de pie leemos así en el nombre de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, como decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto, oído y visto, como se les había dicho. Señor, en esta mañana te damos gracias. Dios soberano, Dios bueno, pero Dios que es amor, Dios de toda misericordia.
Te damos gracias porque estamos en este lugar. Gracias porque nos ayudaste a tomar la decisión correcta en esta mañana y estar aquí, Señor. Donde te hemos alabado, donde te hemos glorificado y donde podemos escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos llene de tu palabra. De tal manera, Señor, que tu palabra sea la que gobierne nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, de pensamientos, todo busque un fin, que es la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hablemos en esta mañana del plan, del perfecto plan soberano. Su perfecto plan soberano. El plan de Dios. En el capítulo 2 de Lucas, el escenario parece estar dominado por el hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento, que era César Augusto, emperador de Roma. Desde su trono en Roma, emite un decreto y emite un edicto que moviliza a naciones completas. Muchas naciones se movilizaron. Alteró la vida de millones de personas sencillamente por un simple censo que él quiso hacer. Sin embargo, detrás de la pluma de César Augusto, nosotros podemos ver una mano mucho más poderosa moviendo la mano del emperador. Así que esta mañana nosotros veremos que lo que el mundo llamó una política imperial, el cielo lo llamó soberanía divina. Dios no estaba reaccionando a las decisiones de Roma. Dios estaba usando al emperador más poderoso del momento como un simple peón para cumplir una profecía hecha 700 años antes en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Porque Dios había dicho a través de este profeta que su hijo nacería en Belén. Así que, mis hermanos, veamos nosotros los detalles de esta impresionante historia que nos impacta. ¿Cuántos son impactados cada vez que leen a Lucas 2? Nos impacta porque vemos la mano poderosa de Dios moviendo fichas para que se cumpliera lo que Él había determinado acerca de su Hijo. Así que veamos nosotros su perfecto plan soberano. Lo primero que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer es la ejecución de su plan soberano. Cómo Dios lo ejecutó. Y esos primeros 7 versículos nos da la forma a nosotros de cómo Dios lo hizo, cómo Dios hizo que llegara a ocurrir lo que Él de antemano había determinado que ocurriera. Así que miren lo que dicen esos primeros 7 versículos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, todo el mundo debía moverse. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, que es uno de los actores principales en esta historia, José fue de Galilea, de Nazaret, a Judea, a Belén, que se llama la ciudad de Judea, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, ¿qué sucedió? Se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Y qué más sucedió? Dice el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo primero que vemos en este pasaje
es la soberanía de Dios sobre los poderes terrenales, sobre los gobernadores y los reyes de la tierra. De entrada a nosotros se nos menciona un personaje importante, no solamente comprobado en la Biblia, sino comprobado por la historia. Lo leímos en nuestros libros de historia, cuando nos dieron historia universal. Creo que en el 6º curso de la primaria nos dieron historia universal. En ese tiempo, no sé cómo será ahora, pero cuando yo estudié, ahí yo aprendí de un hombre emperador llamado César Augusto y de otros. Pero ¿quién era César Augusto? Bueno, su nombre real era Cayo Octavio Turino. César Augusto o Octavio, Cayo Octavio, era sobrino nieto de Julio César. ¿Cuánto han oído mencionar en la historia también a Julio César? Pero Julio César adoptó como su hijo a su sobrino nieto, y este pasó a tener el nombre, el apellido del abuelo, del tío abuelo, que era César. Bueno, siendo Julio César el rey en Roma, porque todavía Roma no era un imperio, sino que era una república, donde el poder estaba dividido, como en la República Dominicana, entre el ejecutivo y el legislativo, donde el Senado tenía una cuota grande de poder durante este tiempo. El Senado, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que nos dice la historia? La historia nos dice que el Senado, los senadores asesinaron a Julio César. Este muchacho, entonces, que era el heredero del trono, porque era el hijo adoptivo de Julio César, este muchacho llega al poder y llega con una mente de vengar la muerte de su padre adoptivo. Y lo hace así. Cayo Octavio llega al poder y sencillamente manda asesinar a todos los que asesinaron a su padre adoptivo, a su tío abuelo, y él asciende al poder, pero ya asciende al poder de una manera no diferente, porque él asciende al poder no en una república, sino que asciende al poder en un imperio. Él fue el primer emperador que tuvo Roma. Roma llegó a ser un imperio dirigido por Augusto César, que es quien nos aparece en la historia bíblica. Augusto César. Ahora, ¿qué significa ese nombre de Augusto César? Porque él se cambia el nombre. Al llegar a ser el emperador de Roma, ya el hombre no se queda con su nombre con el cual lo conocían, Cayo Octavio, sino que cambia su nombre a Augusto y adopta el apellido del padre adoptivo, que era Julio César, el apellido, pero ya lo adopta no como un apellido, sino como un título en Roma, y a partir de él todos los emperadores llegaron a llamarse César. O sea, los emperadores, ese era el título que tenía. Pero ¿qué significa el nombre de Augusto? ¿Qué significa? El nombre de Augusto significa majestuoso, venerable o sagrado. Así que el emperador llega al poder, demostrándole, para que todo el pueblo entendiera, de hecho, que el que estaba ahí en el trono no era un hombre cualquiera, sino un hombre que él mismo se autodenominaba como majestuoso, venerable o sagrado. Y de ahí llegan los emperadores a verse por ese pueblo de Roma como el Dios de ese pueblo. Una gente fuera de lo común. Sin embargo, nosotros vemos en el pasaje que acabamos de leer que no hay sobre la tierra un poder que no sea manejado por el poder de nuestro soberano verdadero, que es Dios. No hay ningún poder terrenal, no hay ningún poder en el cielo, en la tierra, llámese ángeles, principados, potestades o humano en la tierra. No hay ningún poder que esté por encima del poder de Dios, y no hay ningún poder que ni siquiera se iguale millones de veces,
cerca de lo que realmente Dios es, nuestro Dios es. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que vemos nosotros que empieza el texto diciendo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Pero eso estaba dentro del plan. Ese era el instrumento que Dios estaba usando. Esa era la pieza que Dios, el verdadero soberano, estaba usando para que llegara el cumplimiento de su palabra de Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice que su hijo nacería en Belén. Por encima del emperador hay un soberano. Augusto César promulga el decreto y todos debían moverse al lugar de sus antepasados. Así que vemos a Dios moviendo los hilos para que se cumpliese su palabra. Él movió a Augusto César para el decreto, y con el decreto de Augusto César todo el imperio se movió. Ahí dice, mis hermanos, ese versículo 1, que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo. Claro, cuando aquí habla de mundo, no está hablando de cada una de las personas que ya existían en este globo terráqueo. Cuando habla del mundo, está hablando de ese mundo gobernado por Augusto César, y precisamente Palestina en ese momento estaba bajo la autoridad del imperio romano. Así que con el edicto, cada familia, cada individuo se estaba moviendo de donde vivía en ese momento al lugar donde vivieron sus antepasados para ser empadronado en aquel lugar. Todo el mundo se estaba moviendo, porque Dios, mis hermanos, en su soberanía, en su poder, usa instrumentos. Dios usó a Nabucodonosor en un momento determinado, otro emperador, para disciplinar al pueblo de Judá. Dios después usó otro emperador de otro imperio para cumplir su palabra de que su remanente volvería nuevamente a Jerusalén 70 años después, como él lo había dicho. Él usó a Ciro, él usó a Nabucodonosor, él usó a Ciro. Pero Dios también estaba usando a este emperador llamado César Augusto, porque Dios usa, mis hermanos, a quien Él quiera usar, con el propósito que Él quiera usarlo. Dios lo hace porque Dios es soberano. Dios usó a Satanás para enseñarle una lección a Job. ¿Y qué sabes tú cuántas veces Dios ha usado a Satanás para enseñarte una lección a ti? Y tú sencillamente estás viendo a Satanás y te estás perdiendo de vista que detrás está la mano de Dios que quiere corregir algo en tu vida. Dios es soberano. Dios usó a tres hombres del lejano oriente por allá. No dice, la Biblia no dice tres. La tradición nos ha enseñado tres. La Biblia dice unos magos, ni siquiera dice que eran reyes. Dicen que eran unos magos que vinieron de Oriente. ¿Para qué vinieron? Vinieron de Oriente porque Dios los usó para traer recursos a esta familia donde Jesús había nacido, para que se movieran de Israel hasta Egipto con los recursos que esos hombres habían traído, sin saber nada de los judíos, sin saber nadie quién eran estos hombres. Sencillamente Dios lo movió, porque Dios mueve a quien Él quiere mover para Él cumplir su propósito. Gloria, alabanza y honor sean a nuestro Dios. Mis hermanos, Dios usó a Hitler para disciplinar otra vez al pueblo de los judíos. Dios usa a Putin. Dios usa a Trump. Dios usó a Lenin.
Dios usó a tantos hombres en el mundo y a veces no entendemos cómo Él los usa a través de lo que ellos hacen, pero ellos no pueden hacer nada sin el consentimiento del Dios soberano. Nuestro Dios es soberano y nuestro Dios lo controla todo. Él los usa. Soberanamente Dios los usa. Así que no solamente vemos la soberanía de Dios sobre los poderes de esta tierra, sino que vemos la soberanía de Dios sobre nuestras propias vidas, mis hermanos, y sobre nuestras familias. ¿Cuántos tienen familias en este lugar? Dios soberanamente actúa sobre nuestras vidas. Mire estos versículos del 3 al 5. Lo que hacen, lo que dicen. Dice, e iban todos, ¿para qué? Para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Todos iban. La pregunta, mis hermanos, en esta mañana: ¿qué cantidad de personas se movió para, cumpliendo el decreto de César Augusto, cada quien moviéndose al lugar donde vivieron sus antepasados? ¿Alguien sabe aquí cuántos millones de personas se movieron en ese momento? ¿Y en cuántas naciones de la tierra se movieron todas las personas? ¿Cuántas personas se movieron en España, que estaba gobernado, en Inglaterra, que estaba gobernado por el Imperio Romano, en Grecia, en Italia, en todos los países del norte de África? ¿Cuántas personas se movieron cumpliendo el decreto del rey Augusto César, del emperador Augusto César? ¿Cuántas personas se moverían, mis hermanos? ¿Cuántas familias se moverían? Y conocemos nosotros los recursos que se gastaron moviéndose todas estas personas al lugar de sus antepasados. ¿Había que pagar dinero para moverse en ese tiempo? ¿Habría que pagar dinero? La gente no se mueve sin recursos. En ningún tiempo de la historia de la humanidad la gente se ha movido sin recursos. Todo el mundo necesita recursos para moverse. ¿Necesitamos recursos hoy para movernos? ¿Cuánto quieren dar un viajecito de vacaciones a Estados Unidos o a otro país? A Suiza. Queremos ir a Suiza, conocer los Alpes suizos. Invítanos, Yesenia, invítanos. La pregunta es: ¿se necesitan recursos para esas vacaciones? Dios sabe por qué no me ha dado recursos, mis hermanos. Porque yo conociera todos los países del mundo. Me me encanta conocer. Pero yo le puedo decir con seguridad en esta mañana que yo tengo más de lo que yo necesito. Y que yo soy bendecido con lo que Dios me ha dado. Y alabo y glorifico a Dios. Bendito sea su nombre. Así que, mis hermanos, muchas personas se estaban moviendo, pero solamente una sola familia era el objetivo de Dios para moverla. Una sola familia, mis hermanos. Dios movió toda la gente del imperio para mover una familia. Y ahí está diciendo, ese pasaje dice que Él movió esta familia. Ahí dice que iban todos para ser empadronados, todos. Y el propósito era ese, que cada familia, y el propósito final era el dinero de los impuestos para César Augusto, pero para Dios no. Además, pensemos en la familia que Dios soberanamente estaba moviendo.
Pensemos cómo era el viaje. Un viaje complicado. ¿Sabe cuál es la distancia entre Nazaret y Belén? ¿Sabe cuál era la distancia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia, mis hermanos? Ustedes lo pueden buscar ahí. Aproximadamente, dependiendo, porque se podían hacer, el viaje se podía hacer por dos rutas. Si se hacía atravesando Samaria, era mucho más corto. Pero a los judíos no les gustaba esa ruta, porque no querían saber de los samaritanos. No querían complicaciones con los samaritanos. Entonces ellos escogían hacer el viaje más largo, y el viaje es más largo. ¿Sabe cuántos kilómetros eran? Aproximadamente 150 kilómetros. Corto, ¿verdad? Viaje corto. Corto, de aquí a la capital. Viaje corto. Corto ahora. Que nos montamos en nuestros cómodos vehículos y tenemos una autopista amplia y llegamos en hora y media, si el pie es un poco caliente. ¿Cuánto llegan en hora y media a Santo Domingo? Déjeme ver la mano levantada. Déjeme ver. Llegamos en 2 horas a Santo Domingo. Pero no es en este tiempo. Así que yo no puedo ver los viajes que ellos hacían con los lentes del siglo XXI, sino con los lentes del año 3 aproximadamente antes de Cristo. Porque hay un problema ahí con la fecha. Entonces era un viaje complicado. Aproximadamente 150 kilómetros. Pensemos nosotros en el transporte. Era complicado el viaje. Pensemos en el transporte. Dios soberanamente moviendo a una familia. ¿Cuál era el transporte? Una mujer embarazada. ¿Qué tiempo de embarazo? ¿Cuántos meses de embarazo? Casi 9 meses. ¿Cuánto duraba el viaje? Para una persona normal podía durar 4 o 5 días. Para una persona embarazada, que hay que ir con todo el cuidado del mundo, duraba de 7 a 9 días. Complicado el viaje. Y la mano soberana de Dios moviendo a la familia. Moviendo a la familia. Esa familia iba a llegar, mis hermanos. Sucediera lo que sucediera, esa familia iba a llegar. Como llegaremos tú y yo allá arriba, suceda lo que suceda, porque nuestro Dios es soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí estaba embarazada, 9 meses, el viaje terrible. ¿Cuál era el medio de transporte de ella? ¿Qué era? ¿Qué era el medio de transporte? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? La tradición nos ha enseñado que era un burrito. Pero la Biblia no lo dice. Sin embargo, mis hermanos, si nosotros podemos determinar que no era en una carroza de lujo, no era en una ambulancia de lujo, no era en una jipeta de lujo, porque no había recursos suficientes. La familia no tenía recursos suficientes. Mis hermanos, la familia que Dios soberanamente estaba moviendo de Nazaret a Belén era extremadamente pobres. Tan extremadamente pobres que Dios tuvo que mover 3 hombres de Oriente, que no se sabe tampoco el lugar,
a traerle recursos a ellos, a Palestina, a Jerusalén, a Belén, para entonces ellos moverse a Egipto, escapando de Herodes. Entonces, no eran 3. Excúsenme. Sí, por los regalos, pero eso no dice nada. Entonces, mis hermanos, esa familia que Dios estaba moviendo soberanamente, no tenía nada. Y si era en un burrito, qué difícil la situación. Como Dios, en su soberanía, mis hermanos, nos mueve a nosotros. Y pasamos por dificultades que nosotros no entendemos por qué. Pero Dios, que es soberano, nos llevará seguro a donde Él quiera llevarnos. Y eso es maravilloso. Su soberanía me da seguridad. Porque Dios no dejó las cosas en mis manos. Él las tiene en sus manos. Pero ahí en el mismo pasaje de esos primeros versículos, también vemos la soberanía de Dios actuando sobre el tiempo. Cómo Dios planifica las cosas. Mire el versículo 6, como Dios es soberano sobre el tiempo. A Dios no se le va el avión, a Dios no lo deja el avión, a Dios no lo deja, ay, llegué tarde, no, a Dios no lo deja. El tiempo influye poderosamente sobre nuestra vida de tal manera, el tiempo esta mañana influyó sobre algunos que no llegaron aquí a las 10 de la mañana. Porque el tiempo influye. Pero a Dios no le influye. Dios, mis hermanos, está fuera del tiempo. Dios controla el tiempo no lo controla Él. Dios no anda estresado porque le está cogiendo lo tarde. No, a Dios, ay, me levanté tarde hoy, me está cogiendo la hora, voy a llegar. No, a Dios no. Porque Dios está fuera del tiempo, controlando el tiempo y no el tiempo controlándolo a Él. Mis hermanos, Dios no se estresa. Dios no coge presión. Y eso me da seguridad. Dios no es como yo. Dios no se enferma por el estrés. A Dios no le da nervios. Dios no es nervioso. Dios no le da pánico. No, nada de eso. Dios es soberano sobre el tiempo. Y ese versículo 6 lo dice. ¿Qué dice el versículo 6? Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Imagínense entonces el viaje. Hermano, pensemos nosotros en la burocracia en este imperio romano, cómo se manejaban las comunicaciones en el imperio, cómo se manejaban en aquel tiempo, cómo manejamos nosotros las comunicaciones hoy. Nosotros manejamos las comunicaciones hoy, que alguien importante puede estar hablando del otro lado del mundo y nosotros en vivo los estamos viendo de este lado y nos estamos enterando inmediatamente de lo que esa persona al otro lado del mundo está hablando. Pero en ese tiempo las comunicaciones, habían meses entre cuando salió y cuando llegó. Meses. Así que el decreto sale, se envían mensajeros a todo el imperio, dependiendo la distancia, el mensaje va a llegar. Pero Dios, el plan de Dios es que sale el decreto llega, la familia escogida reciben el decreto, hacen los preparativos para el viaje incómodo y largo, y entonces ellos salen en su viaje
Y justamente cuando están en el lugar, llega el momento. Si Cristo nace en el camino, no se hubiese cumplido lo que Dios había dicho. Pero quien está manejando el tiempo es soberano y es perfecto y no planifica para el fracaso ni para que las cosas fallen. Planifica exactamente, cronométricamente hablando, para que las cosas sucedan en el momento que Él ha determinado que sucedan. Ni antes ni después, suceden cuando Él lo determinó. Gloria, alabanza y honor a nuestro soberano Dios. Así que, mis hermanos, lo que nos desesperamos somos nosotros. Señor, yo estoy orando, pero tú no me dices nada. Señor, me está cogiendo. Las muchachitas, las jóvenes, te va a quedar jamona. Señor, me estoy quedando jamona. ¿Cuándo es que va a llegar? Dios sabe el momento y la persona indicada. Y cuando tú tratas de zafarte de eso, te estás buscando problema. Ahí estaba. Justamente en el momento de Dios, para que se cumpliera su palabra, que su hijo debía nacer en Belén. Así que, mis hermanos, vivimos más tranquilos si esperamos y nos manejamos en el tiempo de Dios y no en el de nosotros. Porque su tiempo, cuando Él lo planifica, eso es perfecto, mis hermanos. Y eso debe darnos seguridad a nosotros. Oye, yo estoy en las manos de un Dios que tiene el control perfecto de todo el tiempo. Y Él da la cosa que Él quiere en el tiempo que Él quiere. Así que dejemos de patalear nosotros. Y que Dios nos ayude a ser pacientes para esperar su tiempo. Miren, mis hermanos, que no nació ni antes ni después. Gálatas dice, en el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que cuando Miqueas dio la profecía, y tantas otras profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, esa profecía ya venía con un tiempo exacto estipulado por aquel que controla el tiempo, y el tiempo no lo controla Él. 700 años antes. Cuando él le dice a Eva ya, ¿cuántos años antes? 6,000 antes. Cuando él le dice a Satanás o a Eva, te pondré enemistad. ¿A quién fue que se lo dijo? Ya, mis hermanos, esta mente. Se lo dijo ahí. Voy a poner enemistad entre tú le golpearás en el calcañar, ella te herirá, él te herirá en la cabeza. Ya esa fecha venía, mis hermanos. Exacta y perfecta. Ni antes ni después. Entonces, no nos da tranquilidad, mis hermanos, servir a un Dios que tiene ese tipo de control. Él es soberano. Dígale a su hermano que está a su lado, tu Dios es soberano. Alábale, bendícele, glorifícale, exáltale. Dale honra, dale honor. Él es el Dios soberano. Podemos vivir tranquilo, Él es el Dios soberano. Pero no solamente, mis hermanos, la soberanía de Dios sobre el tiempo, sino la soberanía de Dios sobre los obstáculos de nuestras vidas. ¿Qué hora es? Este tiempo, ¿qué hora es? ¿Me dicen el tiempo? Estamos en el primer punto. Y mis hermanos, te esté tendiendo en el primer punto y después tiene que andar corriendo. Pero yo no puedo andar corriendo, mis hermanos, viendo esas cosas que Dios nos enseña en su palabra. Porque además de eso, ese primer punto nos enseña a nosotros sobre la soberanía de Dios sobre nuestros obstáculos. Versículo 7, míralo. Versículo 7.
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La multitud se estaba moviendo en todo el imperio. De diferentes ciudades de Palestina se estaba moviendo hasta Belén. Y el hotel, ya no había hotel vacío, porque la multitud se estaba moviendo, obedeciendo el decreto del emperador. Pero también, mis hermanos, ya los Airbnb ya no estaban todos abarrotados los Airbnb. Estaban todos llenos. Todos llenos, todos abarrotados. Cada puerta que tocaban, desde adentro se escuchaba un no, todo está lleno. Y ellos iban tocando puertas, mis hermanos. Porque la situación de ella, las que han sido madres, mis hermanos, esa última semana de embarazo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Se duerme bien? ¿No se duerme bien? Hay incomodidad. Hay algo moviéndose adentro. Y a veces como que se esterican y pegan esa patica, así se ve cuando se mueve. Yo recuerdo la última semana de embarazo de Mari, no recuerdo de cuál fue, pero era sentada en la cama. Moisés estaba sentado, don Moisés se sentó ahí. Y entonces como que no, y era sentada en la cama, no dormía acostada. No sé cómo estaba Jesús, y sentado, parado. No sé cómo Él quiso, Él es soberano. Pero tocaban la puerta y el lugar estaba lleno. Se tocaba una puerta, mis hermanos, y se sentían las contracciones. Que nos hablen las mujeres embarazadas, ¿cómo son las contracciones? ¿Cómo son? ¿Alguien nos puede describir una mujer que haya tenido 16 o 17 hijos? ¿Cómo no está bien? ¿Alguien puede decirnos cómo son ilústrennos a los hombres cómo son las contracciones? Entonces, era tocando puerta y las contracciones, ¡ay! ¡Qué obstáculo, mis hermanos! ¡Qué obstáculo! Porque no se veía una salida para estar en un lugar mínimamente adecuado para dar a luz, que es lo que las mujeres quieren. ¿Dónde quieren estar las mujeres para parir un muchacho? ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren estar en una habitación cómoda, en una cama cómoda? ¿O cómo quieren estar las mujeres para parir un muchacho? ¿Cómo? Ilústrennos las mujeres, ¿cómo quieren estar? Los obstáculos llegaron en ese momento apremiante de ella, porque ella necesitaba parir. Ahí estaban las dificultades físicas, ahí estaban todo, ahí estaban los asuntos emocionales, porque no aparece un lugar. José, estoy a punto de parir y no aparece un lugar, José. Estemos nosotros en los zapatos de esa familia, esas dos personas, mis hermanos, porque nosotros vemos los obstáculos y los obstáculos nos dan tan duro que a veces nos paralizan y sencillamente queremos cruzar los brazos y no queremos seguir. ¿Les ha pasado, mis hermanos? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado cómo los obstáculos quieren paralizarnos a nosotros? Pero el Dios soberano, mis hermanos, es soberano sobre los obstáculos de nuestras vidas. Porque ahí lo dice. Ahí dice, mis hermanos, que fueron a parar. ¿Dónde fueron a parar? Dice, cuando se cumplieron, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz, dice el 7, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y aquí da la razón, aquí viene el obstáculo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era la posada donde la gente llegaba y se quedaba. Dormía, era el hotel, era el Airbnb.
Pero no había. No había. Sin embargo, mis hermanos, en el plan soberano de Dios, su hijo no nacería en una clínica 5 estrellas. En el plan soberano de Dios, su hijo no nacería en un hotel. En el plan soberano de Dios, su hijo no nacería en una cama. En el plan soberano de Dios, su hijo nacería en un establo. En un establo. En un establo. ¿Quiénes están en los establos? Los animales están en el establo. Y en el plan soberano de Dios, su hijo nacería en el pesebre del establo, donde comen los animales. Ese lugar fue el que apareció, porque ese lugar no era el plan de José y María. Ese lugar era el plan soberano de su Dios, porque Dios, Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los corderos no nacen en clínica 5 estrellas. Los corderos nacen en los establos. ¿Cómo vemos los obstáculos nosotros? Nosotros generalmente vemos los obstáculos divorciados de la soberanía de Dios. Y eso lo que nos hace a nosotros es golpearnos. Pero si los obstáculos nosotros aprendiéramos a verlo como parte del plan soberano de Dios, entonces en medio de los obstáculos podríamos glorificar a Dios, porque Dios está cumpliendo su propósito soberano en nuestras vidas. ¿Aprendemos algo de esta historia? ¿Aprendemos algo de que Dios es soberano y mueve todo como Él quiere moverlo? ¿Cuántos tienen problemas en ese lugar? Si te quieres morir por el problema, vas a llorar mucho. Pero alguien dijo, si tú tienes un problema y no lo puedes resolver, ¿por qué te tortura? ¿No lo puedes resolver? Y si tú tienes un problema y lo puedes resolver, ¿por qué te tortura? ¿Tiene solución tu problema? Así que lo mejor, mis hermanos, es ver el obstáculo como parte del plan soberano de Dios para nuestras vidas. Ellos no encontraron lugar porque Dios soberanamente determinó que su hijo nacería en un establo. ¿Cuánto alaban y glorifican al Señor? ¿Qué seguridad nos da que aún los obstáculos de nuestras vidas están controlados por Dios, para que al final se cumpla su propósito en nosotros, que en realidad, mis hermanos, es lo que nos conviene, que se cumpla su propósito en nuestras vidas? Dios ejecuta su plan sobre nuestras vidas de manera soberana. Y Dios no te está preguntando si quiere o no quiere. Él lo va a hacer, porque Él es soberano. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí entonces? Faltan 2 puntos, pero lo dejamos aquí. Se lo digo para que lo vayan viendo en el texto. El número 2, la revelación soberana de su plan. Versículo 8 al 12. Y el número 3, la celebración de su plan soberano. Véanlo, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Porque el mundo ha perdido el enfoque de la humanidad y a veces nosotros como creyentes también lo hemos perdido. El mundo celebra de una manera, mis hermanos, que está totalmente divorciada del propósito de Dios.
Pero tú y yo como cristianos y como hijos de Dios estamos llamados a celebrar la Navidad no para nuestras propias apetencias, sino buscando la gloria de Dios, como esos ángeles que dijeron gloria a Dios en las alturas, y como esos pastores que termina el pasaje que ellos alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y por lo que habían oído, como se le había manifestado. Así que en esta Navidad, mis hermanos, vamos a celebrar. El viernes tuvimos una celebración extraordinaria en este lugar celebrando, pero no fue una celebración para Santa Claus, porque el rey de la iglesia no es Santa Claus. Nosotros no celebramos a Santa Claus, nosotros celebramos a Cristo. Nosotros celebramos que Cristo vino a esta tierra. Nosotros celebramos que Él vino y vino rompiendo todos los esquemas y los patrones humanos. Porque ¿dónde nacen los reyes? Los hijos de los reyes, ¿dónde nacen? ¿Dónde nacen los reyes, mis hermanos? ¿Ustedes han visto un rey humano naciendo en un lugar ínfimo? Ustedes han visto cómo nacen los reyes y cómo el mundo se entera que el hijo de los reyes tal y tal le van a nacer. Y eso es la soberanía de Dios en la revelación. Dios se lo reveló, mis hermanos, a 2 o 3 gente. Y el mundo ni siquiera se dio cuenta. Él lo determinó soberanamente. Y soberanamente estructuró el programa del anuncio del nacimiento, enviando al ángel a dar el mensaje. Y entonces el coro celestial, nadie ha visto en esta tierra un espectáculo de tal magnitud. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Glorificando a Dios. Así que, mis hermanos, el final de ese plan soberano de Dios de salvación para nuestra vida, el final es la gloria de Dios. No nuestras apetencias, no nuestra jactancia, no nuestro locura, la gloria de Dios. Y aquí, mis hermanos, y con esto termino, se va a ver la diferencia en la celebración de esta Navidad. De la Navidad se ve la diferencia de los que andan en tinieblas y los que andan en luz. Se ve la diferencia. ¿Cómo tú vas a celebrar? ¿Vas a celebrar como celebra el mundo? Tú no estás en Cristo. Sencillamente, no estás en Cristo. Porque la celebración te va a decir a ti mismo de qué lado tú estás. Si tu celebración busca la gloria de Dios, entonces eres salvo y entiende que debe glorificar a tu Dios. A Dios.